¿Qué? ¿No oyeron? Sí, ya oímos y no estamos sordos. ¿Qué tal mi gente de Tutoriales Gerberín Mini, donde las leyendas del cine mexicano regresan para contarnos sus verdades, o al menos, las que no salieron en la película? Hoy venimos con una historia de esas que duelen, que arden, que en su momento fueron escándalo y hoy son tragedia. Así que si tú creciste viendo las cintas de Pedro Infante, si alguna vez gritaste, Pepe el Toro es inocente, o si quieres saber por qué un actor terminó pagando con su vida el papel de villano que lo hizo famoso, este video es para ti. Pero antes suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que le pasó a este señor no fue solo una injusticia, fue una verdadera condena disfrazada de fama. Ahora sí, vamos a hablar de Jorge Arriaga, un actor que le dio rostro a uno de los papeles más icónicos y trágicos del cine mexicano, el maldito Ledo el Tuerto. Ese miserable que vendió a Pepe el Toro y acabó con la vida del torito. Su personaje fue tan fuerte, tan real, tan impactante, que mucha gente ya no supo separar la ficción de la realidad. Y lo peor, ni los directores, ni el mismo público, ni siquiera los productores, pudieron ver más allá de ese personaje. Arriaga quedó condenado a vivir en la sombra del tuerto, cargando en la espalda el odio de todo un país. ¡Bébale, mijo! ¡Bébale! Ya, Filodonio, no le des tanta gualoja al niño que lo vas a empanzonar. Y aquí es donde empieza lo sabroso, porque la historia de Jorge Arriaga no es cualquier historia. Es la historia de un hombre que nació lejos de los reflectores, allá por el año 1915 en la ranchería de Isaac Arriaga, Michoacán, un pueblito perdido, que irónicamente, llevaba su apellido como si el destino ya le tuviera escrita una misión. Su camino hacia la fama fue rudo, lleno de rechazos, tropiezos, hambre y soledad. Pero cuando por fin le llegó el papel que lo sacó del anonimato, también lo empujó directo al abismo, porque así como lo adoraron por su talento, también lo marginaron por los rumores, por su personalidad reservada, y por vivir en una época donde ser diferente era motivo suficiente para acabar en el olvido. Dicen que Arriaga era un hombre callado, reservado, casi misterioso, nunca se casó, nunca se le conoció pareja oficial, ni hijos. Sus compañeros lo respetaban, pero muchos no sabían nada de su vida fuera del set. Y en una época donde el machismo reinaba y la moral se medía en apariencias, esos silencios comenzaron a volverse sospechosos. El rumor más persistente que circuló en los pasillos del cine fue que Jorge Arriaga tenía una orientación que no podía confesar, porque en ese tiempo, eso te costaba la carrera. Y en su caso, quizás también la vida. ¿Qué se sabe de eso en la inspección? Cualquier cosa, mi general. Simples rumores. Hoy, tantos años después, todavía hay quienes gritan Pepe el Toro es inocente, sin saber que el actor que hizo posible esa escena terminó sus días en la pobreza, sin homenajes y cargando un estigma que nunca le perteneció. Así que si tú creías que los villanos de la época de oro del cine mexicano solo existían en la pantalla, espera a conocer cómo la sociedad convirtió a Jorge Arriaga en uno de verdad, aunque él solo estuviera actuando. Y es que la historia de Jorge Arriaga no comenzó con aplausos ni portadas. Antes de ser el tuerto que hizo temblar al cine mexicano, fue solo otro nombre más en las largas listas de extras que se formaban afuera de los estudios Churubusco. Allá por los años 30, ese muchacho de mirada intensa había llegado desde Michoacán, cargando lo puesto, buscando una oportunidad, aunque fuera de barrendero en el set. ¿Podemos hablar un momento? Hablar de qué... de Laca. Venía de la ranchería Isaac Arriaga, un lugar tan perdido que pocos creían que existía. Pero sí existía, y también existía su hambre de sobresalir. En sus primeros años en la capital, Jorge hizo de todo, cargó cables, barrió foros, ayudó en escenografías, y claro, se metió a cuanto casting de relleno salía. Ahí aparece su nombre en películas como Refugiados en Madrid, de 1938, donde salió parado atrás de una mesa, sin línea, pero con hambre de que alguien lo notara. Y la neta, pasaron años sin que nadie lo notara. Hacía fila para ser el tercero de la derecha o el que se cae cuando disparan, pero él seguía. Tenía esa perseverancia terca que distingue a los que saben que no hay plan B. A veces dormía en vecindades prestadas, otras ni dormía, pero ahí seguía, con su cara recia, esperando un milagro. Y ese milagro llegó, aunque no como lo imaginaba. Pero en primer lugar, este no es ningún changar. Este es un pequeño comercio, pero es comercio. Fue el mismísimo Ismael Rodríguez quien lo sacó del anonimato. Sí, el director de Nosotros los Pobres, Los Tres García y tantas joyas. Rodríguez andaba buscando a alguien que diera miedo de verdad, que con una sola mirada provocara escalofríos. Alguien que no necesitara máscara ni maquillaje para volverse villano. Alguien real. Y ahí, entre tanto extra, vio a Jorge Arriaga. Dicen que le bastó con verlo fumando solo en una esquina del set, sin hablar con nadie. Le preguntó si sabía actuar. Arriaga contestó con otra pregunta, ¿y usted cree que me va a servir no saber? Y así, directo, le ofreció el papel que cambiaría su vida. Era 1947 cuando empezaron a grabar Nosotros los Pobres.
Pedro Infante ya era estrella, Blanca Estela Pavón brillaba como la chorreada, y Evita Muñoz Chachita encantaba a todo México. Pero en medio de todos, había un hueco, el del villano, el personaje de Ledo, un tipo siniestro, con parche en el ojo, que le quitara la vida a la usurera y le echara la culpa al pobre Pepe el Toro. Y para eso, Rodríguez no quiso a un actor famoso, quiso a alguien como Arriaga, desconocido, duro, de mirada fulminante. Y vaya que acertó. Tiene tanto buche como tu padre, ¿verdad, mijo? Y hasta la baba se te cae. Y no lo niego, cuñado. Lo curioso es que Jorge casi se niega. Decía que no le gustaba la idea de hacer el mal en pantalla, pero Ismael le contestó algo que le quedó para siempre: tú no vas a hacer el mal. Tú vas a enseñarle a México lo que pasa cuando se juzga sin saber. Palabras que sin querer serían proféticas. Así fue como un don nadie de Michoacán, de esos que ni cámara tenían para el retrato, terminó a punto de comerse la pantalla grande. Pero como siempre pasa en estas historias, la fama cobra caro. Y a Jorge Arriaga le iba a cobrar con creces. ¿Trae usted pistola? Sí, mi general. Permítamela. Nosotros los pobres fue un fenómeno que nadie vio venir. Cuando se estrenó en 1948, México entero se volcó a las salas. La historia del humilde Pepe el Toro, su madre paralítica, su hija no reconocida, el amor de la chorreada, los enredos y tragedias, tocó fibras muy profundas en la gente. Y ahí, entre toda esa lágrima y sentimentalismo, apareció él, Ledo el Tuerto, el traidor, el que se atrevió a vender al héroe nacional. Y ese papel lo hizo Jorge Arriaga. Desde la primera escena donde aparece con su parche, el público lo odió. No necesitó gritar, ni levantar la voz. Su presencia sola ya era amenaza. Y cuando llegó esa escena legendaria donde, en pleno juicio, grita desesperado: Pepe el Toro es inocente, yo maté a la usurera, México se quedó helado. El cine tembló. Y ese instante quedó sellado para siempre en la historia del cine mexicano. Pero como les dije, el éxito tiene doble filo. Mientras Pedro Infante se volvía ídolo nacional, Jorge Arriaga empezaba a pagar el precio de su propia genialidad. La gente lo confundía con su personaje. Lo veían en la calle y le escupían. Algunos lo insultaban, otros le gritaban asesino. Hubo quienes le aventaron piedras en funciones públicas. Y lo peor, algunos productores comenzaron a temer contratarlo, porque su imagen estaba manchada. Así como suena, su talento lo hundió. ¿Te interesa? Me interesa. Pásale. En Ustedes los ricos, secuela inmediata del melodrama, Ledo regresa más cruel, más maquiavélico. Esta vez le quita la vida al entrañable Camellito, quema el taller de Pepe el Toro, y por si fuera poco, es responsable indirecto de la muerte del Torito. El alma de Pepe. Aquello fue demasiado. La audiencia no lo perdonó. Aunque en la cinta el tuerto pierde la vida al caer de un edificio, su caída no fue suficiente. A Jorge Arriaga se lo cobraron en la vida real. Y aquí es donde todo se vuelve más triste, porque mientras Pedro Infante ganaba homenajes, revistas, contratos y discos de oro, Arriaga era ignorado en las alfombras rojas. Lo invitaban, sí, pero casi siempre para que volviera a ser el villano. Si había una cinta donde se necesitara a un maldito, ahí estaba su nombre, pero jamás lo consideraron para un protagónico, ni para un personaje bueno. Nadie podía imaginarse que ese rostro pudiera llorar o amar, y eso le caló, porque Jorge sí quería mostrar otras facetas. Era culto, apasionado por la lectura, admirador del teatro clásico, pero en el cine ya no le daban otra cara. Era el tuerto, el maldito, el traidor. Así lo recordaban, así lo querían ver, y si no aceptaba esos papeles, no comía. Y el que le habla pertenece a la Confederación de Cámaras de Comercio al corriente de sus cuotas. Lo más cruel fue que, mientras todos hablaban de la entrega de Arriaga como actor, nadie se preguntaba cómo vivía, ni cuánto le pagaban, ni si tenía con quién hablar al final del día. Era un ídolo para odiar y nada más. Así, con una sola mirada, Jorge Arriaga se convirtió en uno de los villanos más grandes del cine mexicano. Pero mientras su personaje se volvió eterno, él comenzaba a desvanecerse, preso de una imagen que ya no podía controlar. Y es que, amigos, a veces, la gente se clava tanto en la historia que olvida que los actores están actuando. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Jorge Arriaga. Su actuación fue tan brutal, tan buena, que el público se la creyó y se la cobró. A partir del estreno de Ustedes los ricos, su vida cambió para siempre, pero no para bien. Romulito tiene que ser un verdadero menchaca, machote como él solo. Imagínate esto, vas por la calle, tranquilo, buscando una fondita donde comer, y de repente alguien te grita desde un coche: asesino del Torito. Y no es broma, eso le pasaba. Y lo peor es que no venía de una persona, eran muchas. En mercados, en cantinas, en plazas públicas. La gente no podía o no quería distinguir entre Ledo el Tuerto y Jorge Arriaga.
Y como si eso no fuera suficiente, lo peor llegó en una visita a Puebla. Y es que cuentan que Jorge había sido invitado a una función de gala donde proyectarían Nosotros los Pobres en un cine local. Al principio todo fue normal, con prensa, alfombra modesta, saludos de algunos fans. Pero al terminar la película, la cosa se puso fea. Si mi general me lo permite, haré una aclaración. No hacía falta desarmarme. Soy hombre de confianza. La leyenda dice que al salir del recinto, una señora lo reconoció y gritó, ahí está el maldito que mató al torito. En segundos, se armó un tumulto. Hombres, mujeres y hasta niños se le fueron encima. Lo insultaron, lo empujaron, y cuando comenzaron a lanzarle piedras, tuvo que correr. Dicen que entró a un callejón, tropezó, y se cubrió el rostro con los brazos mientras la turba se le venía encima. Si no es por 2 policías que llegaron justo a tiempo y lo metieron a la patrulla, quién sabe si habría salido vivo. Dicen que a partir de ahí, su vida pública cambió. Jorge Arriaga dejó de asistir a eventos, empezó a rechazar entrevistas, vivía con miedo de ser agredido otra vez. En una época sin redes sociales, sin filtros ni campañas de concientización, el odio era directo y brutal. Él ya no era un actor, era el traidor del pueblo. ¿Cuánto le pidió a la artista? 400 pesos. Y claro, eso también afectó su carrera. Aunque siguió trabajando en papeles de villano, cada vez le ofrecían menos. Algunos productores decían que estaba quemado con el público, otros que espantaba la taquilla. Las ofertas bajaron, y con eso también su calidad de vida. Pasó de tener camerinos dignos a cambiarse en bodegas, de tener pequeñas notas en revistas a desaparecer de las portadas. Pero lo que más le dolió, dicen, fue el abandono de sus colegas. En los estudios, todos lo saludaban, sí, pero con cautela, como si temieran que la mala suerte se les pegara. Solo unos pocos lo defendían, diciendo que era un tipazo, un profesional, alguien educado y amable, pero la mayoría prefería mantener distancia. Y lo peor es que mientras él cargaba con ese odio injusto, sus compañeros de reparto seguían triunfando. Pedro Infante seguía siendo el ídolo. Blanca Estela Pavón era la reina del melodrama. Evita Muñoz Chachita crecía como estrella infantil. Y Jorge se hundía en el silencio, en la sombra del personaje que lo había hecho famoso, pero también lo había condenado. Es pequeño, pero es mi comercio. ¿Ya acabó de hablar? Todavía no, joven. Ese intento de linchamiento no fue solo una anécdota, fue el símbolo de todo lo que estaba mal en la industria. El público lo adoró en la pantalla, pero lo destrozó en la vida real. Y Jorge Arriaga, con todo su talento, terminó convertido en víctima de un papel que nunca pudo dejar atrás. Si ser el villano más odiado del cine mexicano ya era una condena en sí misma, Jorge Arriaga todavía tenía que cargar con otro peso, los rumores. Rumores que, en su momento, eran más peligrosos que una mala crítica. Y es que, aunque nunca se dijo abiertamente, en los pasillos del cine, entre técnicos, maquillistas y hasta otros actores, se murmuraba que Jorge Arriaga era diferente. Sí, estamos hablando de su presunta orientación sexual. Una sospecha que en aquellos años, donde el machismo era ley y la doble moral reinaba, podía arruinarle la vida a cualquiera. Y si eso le pasaba a un galán como Ramón Gay o a un comediante como Tintán, imagínate lo que era para alguien como Jorge, que ni siquiera tenía el cariño del público. Hey, tío. ¿Qué pasa, sobrino? Venga para acá. Nunca se le conoció pareja. Jamás se le vio en eventos acompañado de mujer alguna. No tenía hijos, no aparecía en revistas del corazón, y aunque eso en cualquier otra época sería irrelevante, en aquellos tiempos era casi una sentencia. El que no andaba con mujer, automáticamente era señalado. Lo peor es que su manera de ser no lo ayudaba a desmentir nada. Era reservado, callado, elegante, sí, pero siempre distante. Nunca se prestó a las pachangas del medio, ni a las bromas pesadas de otros actores. Algunos lo catalogaban de sangrón, otros decían que era mamón o muy fino para ser hombre. Lo cierto es que Jorge era simplemente discreto, pero eso no vendía. Y en una industria tan hipócrita como la del cine mexicano de los 40 y 50, lo discreto era sospechoso. Pues yo digo lo contrario. ¿Que miente usted? No, mi general. No miento. Cuentan las malas lenguas que durante el rodaje de una cinta en la que compartía escena con otro actor de carácter, se armó una discusión porque Jorge se negó a grabar una escena donde su personaje agredía a una mujer. Decía que no quería hacer un papel misógino. La reacción fue dura, lo tacharon de afeminado y de no saber lo que es actuar como hombre. Y a partir de ahí, muchos empezaron a alejarse. Se decía, en voz baja, que Jorge vivía con un amigo muy cercano, que en los sets no hablaba con nadie, pero que al terminar las jornadas se iba en un taxi con ese mismo hombre. Algunos técnicos juraban que lo habían visto caminar por calles del centro histórico donde, según los chismes de la época, se reunía la comunidad. Pero todo eso eran solo rumores, dichos, cuchicheos sin pruebas. Y sin embargo, eso bastaba para cerrarle puertas. ¿Y el cuate ese que iba con usted es jalador?
porque puede servirnos de mucho. ¿Servirnos para qué? En una industria controlada por productores conservadores, religiosos y machistas, tener esa etiqueta, aunque no estuviera confirmada, era más letal que una mala taquilla. Jorge fue poco a poco borrado de los créditos importantes. Si antes lo llamaban para ser el malo, ahora ya ni eso. Algunos lo querían fuera de escena. Otros simplemente ya no se querían meter en problemas. Lo más triste es que él nunca dijo nada, ni negó ni confirmó. Pero con los años, su silencio fue interpretado como confesión, y con eso, lo sepultaron vivo. Así, mientras sus compañeros se paseaban por premieres, radios y teatros, Jorge Arriaga se quedaba en casa. Con la mirada fuerte, pero cada vez más cansada. Porque en esos tiempos, tener una orientación sexual distinta no solo te costaba la carrera, te podía costar la vida. Y en su caso, quizás se la costó. Después de tantos años siendo el villano que todos recordaban, Jorge Arriaga fue desapareciendo poco a poco. No del todo, porque su rostro seguía apareciendo en repeticiones televisivas y matinés de cine de barrio, pero sí en lo personal. Nadie sabía dónde vivía, con quién hablaba o qué hacía cuando no estaba frente a la cámara. Era como si se hubiera vuelto un fantasma. Y de este pequeño comercio, el dueño, el administrador y el gerente de este pequeño comercio soy yo. Lo cierto es que Jorge terminó como muchos grandes del cine de oro, en la miseria, con apenas lo justo para sobrevivir. Vivía en una vecindad en la colonia Guerrero, una zona brava, ruidosa, donde el glamour del cine no llegaba ni por equivocación. Su departamento era pequeño, oscuro, lleno de libros viejos, recortes de prensa y un par de fotos enmarcadas, una con Pedro Infante, otra con Ismael Rodríguez. Ahí, en ese rincón olvidado de la ciudad, pasaba sus días. Trabajaba de vez en cuando. Uno que otro productor nostálgico le ofrecía un papel pequeñito, a veces como portero, otras como viejo borracho o como sacerdote sombrío, pero ya ni siquiera le pagaban bien. Aceptaba porque no había de otra. No tenía ahorros, no tenía pensión, no tenía familia. A sus 50 y tantos años, Jorge Arriaga era un sobreviviente del cine mexicano, pero apenas eso. Algunos técnicos de Televisa, los pocos que aún lo reconocían, contaban que de vez en cuando se le veía por los pasillos, buscando trabajo, con su portafolio de cuero viejo y un saco que ya le quedaba grande. Saludaba con una leve inclinación de cabeza, y si alguien se le acercaba, él siempre respondía con educación, pero ya no era el mismo. Se le notaba más flaco, más pálido, con la mirada apagada. Lo más fuerte vino en el año 1973. ¿Qué hubo? Yo que usted me cuidaba. ¿Por qué? Según los registros y lo que se ha documentado, Jorge Arriaga murió el 30 de abril de ese año, víctima de un infarto fulminante. Algunos dicen que ya venía enfermo del corazón desde años antes. Otros aseguran que fue el resultado de años de abandono, de tristeza acumulada, de vivir con el alma rota. Como haya sido, murió solo, sin escándalo, sin homenajes. Dicen que lo encontraron en su cuarto, sentado en su sillón, con la televisión encendida. Nadie supo cuántos días llevaba ahí. Un vecino fue quien dio aviso al no verlo salir en días. Lo más cruel, su cuerpo fue llevado al anfiteatro como el de cualquier desconocido, hasta que un periodista que todavía lo recordaba lo identificó, y fue entonces que se supo la verdad. Había muerto el actor que nos regaló al villano más icónico del cine nacional, y nadie se había dado cuenta. ¿Insiste usted en no saber? Dije ya que no sé nada, mi general. No hubo homenaje en Bellas Artes, no hubo notas de primera plana, ni siquiera una despedida en televisión, solo una pequeña columna en la sección de espectáculos, donde lo mencionaban como el actor que interpretó a Ledo en Nosotros los Pobres, ni siquiera su nombre completo. Así, en el silencio más amargo, terminó la vida de un hombre que fue odiado por millones, pero amado por su talento. Un actor que dio todo en pantalla, y que fuera de ella, solo recibió soledad. Y aún con todo eso, Jorge nunca dejó de trabajar. Aunque el reflector ya no lo buscaba, él seguía entregándose a cada papel con la misma fuerza de siempre. Participó en más de 50 películas, muchas de ellas hoy olvidadas, pero que en su momento formaron parte del tejido del cine mexicano. Usted no pregunte, ¿es ganador o es chiva? Es muy macho. Ahí estuvo en Quinto Patio, interpretando dramas de barrio, en Dicen que soy comunista, una sátira política donde mostró un lado más irónico, en La huella de unos labios, donde su personaje era más introspectivo y oscuro, y en Soy charro de Levita, junto a Tintán, donde se midió con el humor más popular. También actuó con grandes como Cantinflas en Abajo el telón, y hasta trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en El río y la muerte, donde su papel breve pero potente dejó huella. Y como olvidar su aparición en La sombra del caudillo, una cinta que fue prohibida durante años por motivos políticos, pero donde su presencia fortalecía la crítica implícita al poder. Pero aunque su currículum era impresionante, el reconocimiento nunca llegó, ni un Ariel, ni una mención en festivales.
Para muchos, Jorge Arriaga seguía siendo solo el tuerto. Y eso, a pesar de haber aportado décadas de trabajo serio, disciplinado y profundamente comprometido con el arte de actuar. Y este pequeño que ve aquí con cara de menso, este es mi gato. ¿Entendió? Ya estuvo bueno. Hoy en día, cuando alguien menciona a Jorge Arriaga, pocos recuerdan su nombre, pero basta con decir el tuerto que vendió a Pepe el Toro, y de inmediato todo el mundo se estremece. Su personaje quedó tatuado en la memoria del pueblo mexicano, un símbolo del mal, de la traición, del arrepentimiento tardío. Y eso, aunque fue ficción, le costó a Jorge algo muy real, su lugar en la historia como artista y como ser humano. Porque mientras Pedro Infante se convirtió en mito, Blanca Estela Pavón en musa y Evita Muñoz Chachita en leyenda, Jorge Arriaga quedó encerrado en un solo rostro, el del traidor, el del cobarde, el del maldito. Y nadie, ni críticos, ni instituciones, ni colegas, se preocupó por ver al actor que había detrás de esa interpretación tan intensa, tan viva, tan dolorosamente humana. Y es que nadie logra transmitir odio tan profundamente si no entiende el dolor de ser juzgado. Jorge conocía muy bien esa sensación. Desde su juventud, cargó con etiquetas. Primero la de pobre, luego la de actor de relleno, después la de villano y al final la de sospechoso. Sospechoso por no casarse, sospechoso por no hablar, sospechoso por vivir a su manera, en silencio, sin dar explicaciones. Qué feo lo miró, tío. Sí, es que se no olvida lo de Sósimo. Y viene a cobrársela. Hoy, muchos especulan sobre su orientación amorosa. Dicen que fue gay, que vivía reprimido, que el medio lo marginó por eso, y aunque nunca hubo pruebas, su vida da más que motivos para sospechar que sí hubo algo que nunca se atrevió, o no lo dejaron decir, porque en los años 40 y 50, ser diferente era igual a ser peligroso, a ser indeseable, y si además eras el rostro del villano más odiado de México, entonces ya no tenía salida. Pero lo que nadie puede negar es que Jorge Arriaga fue un actorazo, con todas sus letras. Uno de esos que con una sola escena, una sola mirada, podía mover masas. Su grito en el juicio de nosotros los pobres, su caída desde lo alto en ustedes los ricos, su rostro de angustia mientras ardía el taller de Pepe el Toro, todo eso sigue vivo. Y seguirá, porque eso es lo que hacen los buenos actores, nos rompen el alma, incluso sin que sepamos su nombre. Tragará a la fuerza todo el tequila que le quepa en el cuerpo. Usted no hará eso, mi general. ¿No? Y aquí es donde muchos se ponen a pensar. ¿Cuántos más como Jorge Arriaga quedaron enterrados en la historia del cine mexicano? ¿Cuántos talentos se apagaron en la sombra porque los encasillaron, los silenciaron, los señalaron? ¿Cuántos murieron solos, sin aplausos, sin homenajes, mientras sus películas seguían ganando rating en la tele de los domingos? Por eso hoy, desde este rincón llamado Tutoriales Gerberín Mini, queremos rendirle un homenaje a Jorge Arriaga, no al tuerto, no al villano, no al personaje, sino al hombre, al actor. Al artista que nos hizo odiarlo, pero que en la vida real solo pedía una oportunidad para ser visto de verdad. Pero se va a trabajar a los Estados Unidos. Hoy sale en el tren de las 8:20. Pues ni modo. Si te llegó esta historia, si te removió algo, si te hizo pensar, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame el cine mexicano tanto como tú, porque recordar es resistir el olvido. Y si nosotros no contamos estas historias, ¿quién lo va a hacer? Descansa en paz, Jorge Arriaga. Tu personaje podrá haber sido el traidor, pero tú fuiste uno de los más grandes. Adiós.